Condorito, las historias jamás contadas. Chile, 1949. El presidente Gabriel González Videla enfrenta una compleja situación económica. El precio del cobre bajó, la inflación golpeó con fuerza y la población sufrió alzas en todos los productos. Chile vivía la crisis del cobre. En agosto de ese año, las autoridades informaron que el precio del pasaje del transporte colectivo subiría de 1,4 pesos a 1,6 pesos, es decir, aumentaría 20 centavos, el equivalente a una chaucha. La decisión provocó la ira de la población. Así estallaba la llamada Revolución de la Chaucha, un estallido popular que no tenía cabeza ni dirigentes visibles. El caos se apoderó de Santiago de Chile. La reacción del gobierno de González Videla fue sacar a la calle a las Fuerzas Armadas. En los enfrentamientos fallecieron al menos, según las cifras oficiales, 4 personas y se estimó en un centenar la cantidad de heridos. Como consecuencia de la protesta, el pasaje no concretó su alza. González Videla debió modificar el gabinete. En ese mismo año tumultuoso de 1949, nació en la tinta el personaje irreverente de Condorito. Aunque Condorito no se dedica a la política, al igual que los manifestantes del año 49, Condorito transgrede las normas, no solo las sociales, sino incluso las de la naturaleza. Condorito, a pesar del ambiente represivo de donde surgió y después habitó gobiernos y dictaduras de extrema derecha, Condorito transgrede en sus historias las estructuras sociales y lo real. De una hoja a otra hoja puede ser un bombero o un ladrón, puede ser un empresario o un mendigo. Puede moverse entre distintas épocas o lugares por el tiempo que desee de manera inmediata y cambiar de rol sin sufrir conflictos de identidad. La historia del personaje de Condorito es más compleja de lo que pudiera parecer a primera vista. Condorito es el personaje de ficción chileno más reconocido a nivel internacional. La revista de Condorito se ha publicado no solo en Chile, sino también en buena parte de Latinoamérica y se ha transformado casi en parte del folclore. Condorito se convierte en un símbolo. Ir al kiosco y ver las portadas de su revista junto a los diarios era algo muy normal. Expresiones como blog o exijo una explicación han quedado casi como parte del repertorio lingüístico popular. Los chistes de Condorito se reúnen en más de 150.000 ediciones. Condorito guarda tras sí toda una historia muy interesante. Condorito le debe su nacimiento a varios factores, en parte al empresario estadounidense Walt Disney. En 1945, Walt Disney viajó a Latinoamérica en una misión cultural de los Estados Unidos. Walt Disney y un grupo de artistas, compositores y demás viajaron a Argentina, Brasil, Chile y Perú para captar ideas para la película Saludos Amigos, un conjunto de cortos animados en el que se presentaban varios personajes identificados con algún país latinoamericano escogido para el proyecto cultural. El multicolor Pepe Carioca fue diseñado para Brasil, Pancho Pistolas para México y como homenaje al presidente chileno Pedro Aguirre Cerda se crea el avión Pedrito, un avión que debe cruzar la cumbre del monte Aconcagua para llegar al lado argentino. La gira de Disney a Latinoamérica era parte de la llamada Operación Simpatía, que pretendía acercar a los países latinoamericanos a Estados Unidos. Latinoamérica no estaba precisamente a favor de los aliados. Había mucha influencia y simpatía hacia Alemania. En Venezuela, por ejemplo, la revista Élite promocionaba abiertamente al régimen de Hitler y veía en la educación nazi una utopía real para el futuro de los niños del siglo XXI. Latinoamérica era fuente de caucho y petróleo, recursos que se utilizan en los conflictos bélicos. Estados Unidos no quería que esta región fuera un foco de conflicto que obstaculizara su avance en la guerra. Al mismo tiempo,
Disney también le convenía tener el apoyo del gobierno. Disney estuvo al borde de la quiebra a fines de los años 30 y la guerra de alguna manera la salvó. Participó en campañas gubernamentales de recolección de impuestos y racionalización del combustible en ayuda del esfuerzo bélico. En la cinta Saludos amigos, el corto dedicado a Chile, se cometen errores simbólicos que en vez de arrastrar simpatías locales, muy por el contrario desconcertaron a algunos. El personaje central es un avioncito, un vehículo de transporte de origen extranjero, que confronta precisamente a un símbolo del escudo nacional chileno, el cóndor. Una propuesta poco inteligente para la operación Simpatía. Pedrito, el avión, símbolo del progreso y de la industrialización y de la tecnología del norte, choca contra el autóctono, la naturaleza y lo nacional, el cóndor. La historia se centra en el avión y en sus objetivos. El cóndor es algo que está ahí, en el camino del avión, que obstaculiza sus intereses. Los símbolos extranjeros y nacionales están confrontados y el cóndor al final pasa a ser un personaje meramente secundario. El cóndor para los pueblos ancestrales aymara, mapuche y quechua de la cordillera andina era como un semidios. Podía volar más de 5.000 metros de altura, captaba toda la energía de las estrellas y las bajaba en sus plumas hacia la tierra. Y el hombre recoge la sabiduría. No es casualidad que esté presente en 4 escudos nacionales de Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Paradójicamente, en los distritos peruanos del Cusco existe una fiesta antigua llamada Zaguar Fiesta, la fiesta de la sangre, donde precisamente un cóndor lucha a muerte contra un buey. Y el buey no es otra cosa que el símbolo de Occidente, el trabajo esclavizante a que han sido expuestos los indígenas. Y en esta ceremonia, el cóndor tropieza contra el buey y establecen una lucha hasta la muerte. Se dice que Pepo, el creador de Condorito, le desagradó dicha temática y el personaje Condorito de alguna manera fue una reacción histórica al filme de Disney. Además de Saludos amigos, hay otro antecedente de Condorito que coincide con Disney cuando llegó a Chile. Disney conoció a Carlos Druck y a Jaime Escudero, creadores de un personaje llamado Copuchita, protagonista de la primera película animada chilena llamada 15.000 dibujos, realizada entre los años de 1937 y 1941, precisamente por Druck y Escudero. Copuchita podría ser el antecesor de Condorito. Copuchita era un cóndor antropomorfo. La película animada 15.000 dibujos, realizada por Druck y Escudero, cuenta la aventura del cóndor Copuchita y su pandilla, y la joven humana Clarita, cuyo nombre coincide fonéticamente con Yayita, y también sus actitudes y atributos femeninos. El dibujante chileno Pepo, seudónimo de René Ríos, se abocó a crear un personaje netamente chileno. Pepo tomó el cóndor del escudo nacional de Chile, lo antropomorfizó un tanto, no mucho. En los primeros dibujos, Condorito era prácticamente un cóndor con 2 patas, aunque su forma fue humanizándose con el tiempo y lo convirtió en un chileno de clase media. Sus caricaturas fueron publicadas en la revista OK. Algunos años después, las historietas de Condorito se independizaron y fueron publicadas como una revista con nombre propio, e impulsó otras publicaciones, variantes de distintos tamaños, recopilatorios, la revista Cone, álbumes de barajitas y muchos otros artículos. Condorito significó casi una revolución en el mercado chileno, ya que en aquel tiempo casi todas las historietas que se publicaban eran de procedencia estadounidense, ya que por motivos económicos para los editores era más barato pagar royalties a republicaciones extranjeras que pagar a dibujantes y creadores nacionales. En 1975, Condorito se convirtió en una revista semanal para Colombia y Venezuela, y en el periódico Meridiano, Condorito se convirtió en una tira diaria. En 1987, sus derechos son adquiridos por Editorial Televisa. Con los años, Pepo, aunque mantuvo un rol central sobre su personaje,
fue delegando poco a poco el dibujo del mismo a otro dibujante que él contrataba. Si bien se dice que Pepo antropomorfizó un cóndor para crear a Condorito, también podemos decir que el proceso pudo ser inverso, se animalizó, por así decirlo, a una figura humana. El dibujo de Condorito coincide con la representación gráfica del chileno de las clases bajas y medias, que solían usar a diario los caricaturistas locales, franelas a veces con parches, chaleco a la usanza y cholas. Solo que su rostro ya no es de un desdentado de quien abusa el gobierno de turno o la clase dominante. En contraposición es un cóndor avispado que transforma las situaciones cotidianas en hechos insólitos que causan extrañeza y risa. He ahí la importancia de personajes que nadie señala. La irreverencia de Condorito no se enfoca en contra de una clase social, gobierno o una situación injusta. La irreverencia de Condorito es cuestionar toda la realidad común, la racionalidad normalmente aceptada. En Condorito vemos objetos fuera de lugar, cosas que están en donde no deberían estar, y tales incoherencias o distorsiones de la realidad no son precisamente señales de desorden, sino que el mundo no funciona de modo racional tal como lo creemos, o por lo menos el mundo de Condorito. Si bien Pepo crea la pandilla de Condorito en base a las tipologías psicológicas comunes de personas reales que Pepo conoció durante su vida, Pepo enmarca a Condorito y a toda su pandilla muchas veces en condiciones inverosímiles que rompen con la tranquilidad de las leyes naturales y de la ciencia en la que el hombre descansa sus creencias más elementales. En sus aventuras, astronauta, bombero, médico, faquir o peluquero, aunque su ropa delata su estirpe de roto, sin embargo, de una hoja a otra, Condorito cambia su historia. Su vida personal no se enmarca dentro de un rol fijo determinado, como sucede con el hombre común. Cada historia es una encarnación, un personaje distinto. Condorito no necesita regresiones ni pasar por portales para ser otra persona o para vivir en otra época, dimensión o realidad paralela. Cada historia nueva, no hay nada que impida crear el personaje y sus situaciones desde cero o desde la nada. Es interesante que un personaje de estas características surja precisamente en medio de una sociedad caracterizada por haber vivido años de dictaduras y gobiernos afines al conservadurismo más duro. El cóndor, Condorito, levantó el vuelo sobre esas situaciones y en las alas de la imaginación de Pepo logró tal libertad o libertinaje. Así podemos ver que incluso en las viñetas de chistes más habituales o cotidianos existe alguna señal de irracionalidad o irreverencia. El lector desde las alturas, como el cóndor, puede ver en las viñetas aspectos ocultos o dementes, ovnis en segundo plano, letreros con mensajes extraños o extravagantes, sonámbulos caminando a la luz del día sin que nadie los note, seres mitológicos o de fantasía presentes ahí, sin que lo vea el hombre común que hace sus oficios habituales. Pepo le dice a sus lectores que a ellos les puede estar pasando lo mismo, que al estar inmersos en sus situaciones propias, cotidianas, puede ser que no se percaten de la presencia de lo irracional. Condorito, con sus chistes y picardías, lleva un mensaje oculto. El mundo puede ser distinto al que creemos que es y que podemos liberarnos de nuestros roles sociales. Condorito puede serlo todo, como si fuese un dios omnipresente, solo que Condorito no es un maestro ni un iluminado. Es un plebe, un tipo de clase baja común que en la imaginación de Pepo ejerce la libertad del cóndor por encima de la mente y de las condiciones naturales. Condorito tiene el poder de transformar la cotidianidad en distorsiones que nos causan risas. En la revista Condorito es frecuente ver a los pacientes del manicomio demostrando una extraña sabiduría que les permite desafiar las leyes de la física. Por ejemplo, saltar desde la azotea del manicomio para zambullirse en un pañuelo mojado sin sufrir daños y ver el mundo desde un singular pero válido punto de vista. De acuerdo a ellos, los verdaderos locos están afuera y el único lugar seguro es dentro del manicomio.
Es ya una tradición en los chistes de Condorito ponerle nombre alternativo a los personajes que amerita el chiste. Ejemplo, Cóndor Loco, Cóndor Caca, el caníbal, Cóndor Tarzán, Cóndor Batman, Cóndor Superman, Cóndor Araña, Condorón Verde, el Príncipe Violento, Cóndor Chavo, Cóndor Zorro, Cóndor Monstruo y muchos otros. Además, Condorito tiene el poder de ponerse en el lugar de cualquier personaje mediático de Hollywood o de aventura, sin que los derechos de autor le sean demandados. Eso sí es un buen poder. Desde 1949, Condorito ha sobrevivido en el tiempo. Ha pasado por distintas épocas, ha trascendido a su propio creador Pepo. Sin embargo, su último número fue editado por la corporación Televisa. Los corporativos de la transnacional señalaron que el motivo del fin del tiraje se dio debido a la preferencia del público lector por leer las redes sociales, la pantalla digital, sustituyendo el medio impreso. Así Condorito dejó por un tiempo la revista y hoy actualmente lo vemos en Twitter y en las redes sociales. También lo hemos visto en la gran pantalla y esperemos que lo continuemos viéndolos ahí. Ojalá y los que poseen los derechos de Condorito se den cuenta de su verdadera esencia y no lo aten a historias largas y a guiones como si fuera cualquier otro personaje. El personaje de Condorito es un personaje irreverente que desafía la realidad, inclusive a los grandes guiones. Por eso es que Condorito se representaba en múltiples historias en una sola revista. Y así debería seguir siendo, ya sea para el cine o la red. Condorito es el cóndor que ve la realidad desde las alturas y planea y ve todo lo oculto y se da cuenta que la realidad no es absoluta, sino que es maniable y que siempre está sujeta a risa. Ay, ya se fue. Bueno, al fin se fue. Hola, Suquitos. Yo soy Hugo de Susamontes y hoy voy a mostrarles los muñecos de papá. Y sí, estoy intentando desapercibido. Miren, estas son las revistas. Miren, ¿cuál les gusta más, esta o esta? Bueno, a mí me gusta más, esta. Les digo algo. Les digo algo. Hay un monstruo de esto, me da mucho miedo, que es Chucky. Escriban en los comentarios cuál le da más miedo. ¿Cuál monstruo de esto les da más miedo? Este que me nombre, Jason, Chucky o Freddy Krueger. Esta vieja que está aquí. Pero bueno, les digo algo, papá tiene los muñecos en una manta
Porque es que mira, como que no quiere presumir, pero bueno, ya se los voy a mostrar. Ay. 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 Esperen, ya bueno. Listo. Miren. Como el que más conocen es Condorito. El Condorito. ¿Qué? Esta es Yayita, la novia de Condorito. Ay, la veamos, se vea, vaya. ¿Cómo se llamaba? Don Chuman, no como dije Don Chuman. Miren, este es Don Chuman, amigo de Condorito. ¿No? Como se parece al del Chavo Berlocho, al que regaña a Kiko y la mamá le dice, ay, ya no te solito, y le pega al otro a Don Ramón, se parece. Es que miren, este se parece mucho a Don Ramón. Bien, aquí está mi favorito de cabeza de huevo, que se llama, en verdad, huevo dúo, pero yo le digo cabeza de huevo, es mi favorito este. Bueno, y escriban en los comentarios cuál es su favorito. Miren, este es Condorito hipnotizado. Este es, ¿cómo se llama este? Este es Cone y Washington. Este es el genio. Ven. Esperen, miren. Y miren este imán de Condorito. ¿Les gusta? Esperen, miren esto. Aquí está Washington, que es el perro, ¿cierto? Pues miren eso. Mira Washington, la de parte está mal. No muerdas al vecino. No le des al gato del vecino y no hagas eso, Washington. Pero, vamos, vete. Ay, nada. ¿Le gusta eso que hice? Bueno, este es garganta de lata. Bueno, me pregunto por qué se llama así. Bueno, yo creo que es porque su garganta es de lata. Y este es el enemigo de Condorito. Que no, mejor este lo dejo por último. Mejor, ok. Bueno, esta es, no como esta sí pesa. Esta es Doña Teme. Doña Teme, el que está muy agradecido. Y por último, el enemigo Condorito que se llama Pepe. Listo, no se llama, que se llama Pepe Cortisona. Déjame, Pepe Cortisona. Hugo. Se llama Pepe Cortisona. Hugo, ¿dónde estás? ¡Ay, no! ¡Chao, yo me voy! Escriban en los comentarios cuál es su favorito. Bueno, chao. Suscríbanse Hugo. al canal.